Un filósofo británico, apellidado Krailin, dijo lo siguiente: la fe es la negación de la razón. ¿Qué definición, no? La fe es la negación de la razón. Podemos a veces comprender este tipo de pensamientos que no solo abarcan el campo de la filosofía, sino muchas personas que utilizan su capacidad de pensar, que son lógicas y razonables, llegan a conclusiones similares a la de este filósofo. Porque se debe en muchos casos, y mucho va de la mano de las enseñanzas religiosas que van en contra de lo que la Biblia nos anima a hacer, usar nuestra capacidad de pensar. Ustedes están viendo aquí una imagen, una escultura, que está representando, tipificando una de esas enseñanzas religiosas que la mayoría de las iglesias que dicen ser cristianas sostienen: que Dios sean tres personas en una. Al tratar de usar la razón o la lógica, nadie puede llegar a definir concretamente esta enseñanza a través de la capacidad de pensar. Por eso los líderes de la cristiandad que transmiten esta enseñanza simplemente dicen que es un misterio y que hay que aceptar como tal. O sea, en otras palabras, ¿qué le está diciendo? Un poquito lo que este filósofo menciona, ¿no? Niegue la razón, no piense, acepte y créalo como tal. Indudablemente, esta línea de pensar ha afectado a muchas personas, llegando a la conclusión que entonces la fe simplemente es una muleta emocional para personas que se ven afectadas por situaciones que le toca vivir. Pero el que haya enseñanzas que anulan la razón y que no sean lógicas o razonables, no convierte a la fe verdadera que transmite la Biblia como algo no creíble o algo que anule la razón. De hecho, si uno va al campo de la ciencia, muchos que piensan como este filósofo tienen que reconocer que muchos pensamientos científicos poco tuvieron que ver con la lógica o la razón. De hecho, si observamos en la siguiente imagen, vemos ilustrado lo que la ciencia siglos atrás enseñaba en cuanto a cómo sería la Tierra en la que vivimos. Claro, hoy uno observa esto y ve como si fuera un cuentito para niños, ¿no? Ver semejantes bestias allí sosteniendo una tortuga gigante, elefantes, una tierra que termina siendo plana en un sector, y que claro, si alguien se ahora aventuraba a ir hacia los extremos, podía caer en un precipicio. Claro, poco tiene que ver con la lógica y la razón. Hoy, que la ciencia y los conocimientos y el haber salido incluso de la esfera de la Tierra ayuda a ver cómo realmente esta es. Ahora, que la ciencia haya transmitido enseñanzas de este tipo, que poco tienen que ver con la lógica y la razón, no convierte a toda la ciencia irrazonable, ni mucho menos. Lo que es más, ¿cuánto nos beneficiamos, ¿no?, de la ciencia que el hombre ha ido desarrollando, usando su capacidad de pensar? De la misma manera, podemos decir sin dudarlo, que en este caso, la fe que la Biblia nos transmite no puede existir sin el uso de la razón, sin el conocimiento. O sea, nadie puede tener fe verdadera si no utiliza su capacidad de pensar. De hecho, es tan así que la Biblia muestra que es imposible que exista la fe verdadera sin haber aprendido acerca del Creador. Para ilustrarlo, usted puede entrar aquí al Salón del Reino, sentirse feliz y contento de estar entre personas que adoran a Dios y también quiera ser un adorador de Dios. Y quizás le diga a alguno de los hermanos que llevan la delantera de la congregación que quiere ser testigo de Jehová. Y está tan emocionado que hoy mismo quiere ser testigo de Jehová. ¿Puede hacerlo? Bueno, podría hacerlo si tiene un conocimiento exacto de las verdades que transmite la Biblia. Si no tiene ese conocimiento, ¿qué le van a decir? Bueno, seguramente lo lleven al sector de publicaciones o a través de la aplicación que utilizamos también en Internet. Le dirán, bueno, va a ser necesario que primero tenga el manual que lo ayuda a adquirir la fe, la Biblia, alguna publicación
con la cual estudiarla y como consecuencia poder adquirir el conocimiento exacto que produce la fe verdadera. Así que quizás tenga que pasar cierto tiempo estudiando la Biblia, utilizando su capacidad de pensar para desarrollar esa fe. O sea, no es una cuestión emocional, como sucede a veces en algunas organizaciones religiosas, ¿no? Que personas están emocionadas y dicen que se entregan al Señor y se convierten a un grupo religioso. No, la fe verdadera no anula la capacidad de pensar, sino que requiere el buen uso de esta. De hecho, décadas atrás, un hermano que dirigió la obra de los Testigos de Jehová, el hermano Joseph Rutherford, de hecho le sucedió que una etapa de su vida dejó de creer en Dios como consecuencia de las enseñanzas religiosas que le transmitieron en la cristiandad en el grupo religioso al que pertenecía, ¿no? Y literalmente se hizo ateo, hasta que conoció la verdad divina de los propósitos de Dios y desarrolló la fe verdadera. Por eso él llegó a decir lo siguiente, ¿no? Él dijo, lo que no satisface la mente, no tiene derecho a satisfacer el corazón. Qué expresión, ¿no? Lo que no satisface la mente no tiene derecho a satisfacer el corazón. Sí, en realidad, la fe verdadera tiene razón y lógica total. Por eso podemos decir que la fe y la razón son totalmente compatibles. No se puede, en este caso, anular. Solo ver la definición de fe que contiene la palabra de Dios nos ayuda a ver que es así. Si usted trajo un ejemplar de la Biblia, lo invito a que pueda buscar la carta a los Hebreos, ir al capítulo 11 de esta carta, al versículo 1. Y allí la Biblia nos dice que la fe es la certeza de que sucederá lo que se espera. La prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Miren que en términos se define la fe, ¿no? Se habla de algo certero, de que algo va a suceder. O sea, estar esperando una realidad que no ve, pero tener pruebas convincentes de que esa realidad va a llegar. Es como si yo en este momento les dijera que en el día de mañana a determinado horario va a amanecer. ¿Usted qué diría? ¿Que soy un profeta? Usted automáticamente utiliza su capacidad de pensar. Usted puede esperar ese amanecer aunque no lo está viendo. ¿Por qué? Porque pasada cierta cantidad de horas se oscurecerá totalmente y hay que esperar a que amanezca. Pero ¿por qué usted no duda de que le diga que en el día de mañana va a amanecer? Porque es una realidad como consecuencia de lo que ha visto a lo largo de su existencia. Entonces usó su capacidad de pensar y vio la lógica de que mañana amanecerá. Bueno, de la misma manera, la fe que transmite la palabra de Dios tiene pruebas que la respaldan. En parte vamos a verlo después cuando analicemos el artículo de la revista La Atalaya para este día. Cuando hablemos de la resurrección, también tenemos pruebas que nos convencen de que será una realidad en el futuro. O sea, esta definición de fe la necesitamos para que no sea una simple credulidad. La verdadera fe no es una excusa para no pensar, no es una muleta emocional como para seguir adelante. Pero no hay personas que tienen como arranques de fe en determinados momentos de su vida por cosas que les suceden. Es como para tratar de simplemente sostenerse. Es cierto que la fe verdadera nos ayuda a sobrellevar situaciones muy difíciles en la vida, pero no es el fundamento que nos lleva a desarrollar la fe, sino el amor que tenemos a nuestro Creador. Y la fe verdadera, como consecuencia, está basada en la razón y está dispuesta a actuar en armonía a la voluntad divina. ¿Qué significa eso? Bueno, que muchas veces tenemos que hacer frente a pruebas y desafíos por ser personas de fe verdadera. Pero no olvidemos, ¿no? Para cultivar la verdadera fe hay que conocer con exactitud la Biblia y lo que ésta enseña. No por nada el apóstol Pablo, dirigiéndose a los cristianos que vivían en la antigua ciudad de Colosas, en la carta a los Colosenses del capítulo 1, el versículo 9, él dice, no hemos dejado
de orar por ustedes y de pedir, dice, que se les llene del conocimiento exacto de su voluntad, hablando de la voluntad de Jehová, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Fíjese, ¿no? Que se les llene de conocimiento exacto de la voluntad de Jehová, con sabiduría, un conocimiento que se lleva a la práctica, ¿no? Porque alguien puede conocer las verdades divinas, pero para que la fe verdadera se haga evidente tiene que ser sabio. La sabiduría es aplicar ese conocimiento exacto que uno ha adquirido. Bueno, esto es lo que pedía el apóstol Pablo por estos cristianos, algo que nos aplica a cada uno de nosotros y que nos deja entonces otro punto en claro. La fe verdadera se debe demostrar con obras. Si usted y yo tenemos fe verdadera, tenemos que obrar en consonancia a esa fe. Si es auténtica, se va a ver. Las personas la van a percibir. De hecho, la Biblia la define en estos términos. Si me acompaña a la lectura de la carta de Santiago, Santiago el capítulo 2, los versículos 17 y el versículo 26, Santiago 2, 17 y 26, no nos deja ninguna duda al respecto. Allí nos dice, del mismo modo, la fe por sí sola, sin obras, está muerta. Y el 26 agrega, así es, igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, muy bien ilustrado, la fe sin obras está muerta. Así que queda muy claro que nosotros tenemos que demostrar con nuestra forma de obrar nuestra fe. Y bueno, aquí lo vemos ilustrado en esta imagen, la experiencia que tuvo Margaret con su esposo Walter. ¿Qué experimentó Margaret? Bueno, ella fue pintora reconocida finalmente por las obras que hacía de niños con ojos enormes, como vemos allí. Hizo un sinnúmero de estas obras y están distribuidas por todo el mundo. Ahora, ¿qué sucedió? Ella se casa con Walter y Walter toma la autoría de estas obras para sí y hace público que él era el que realizaba estas pinturas. De hecho, amasó una fortuna como consecuencia. Y ella vivió por años encerrada pintando niños de ojos grandes y él vendiendo estas obras y reproducciones de estas obras. Hasta que en un momento, Margaret quiso el reconocimiento de la autoría de estas obras y como consecuencia demandó a Walter. ¿Qué sucedió? Bueno, Walter sostenía que él era el autor de las pinturas. Y Margaret, la verdadera autora, decía, soy yo la autora. Se imagina ahora en los estrados judiciales, ¿no? El juez que tenía dos personas ante sí y las dos decían que eran autoras de estas obras. Bueno, usando la razón y la lógica, el juez encontró una manera de resolver el asunto. Dijo, bueno, traigan al estrado pinceles, pintura y telas y empiecen ambos a pintar. El que ahora haga aparecer este tipo de imágenes será el verdadero autor. O sea, su obra demostrará lo que dice que es, ¿no? Bueno, Walter, acostumbrado a mentir, utilizó una estratagema más, un intento de estratagema, diciendo que tenía un problema en su muñeca en ese momento, ¿no? Por lo que le dificultaba hacer la pintura. Y Margaret enseguida empezó el boceto de la imagen de uno de estos niños. El juez no tuvo ninguna duda. Dijo, Margaret es la autora de estas obras. Sí, en realidad lo que dijo se demostró con su obra, con su trabajo. Por eso podemos decir que la fe es algo similar, ¿no? Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero nuestra manera de obrar tiene que demostrarlo. De hecho, podemos verlo ilustrado hasta en las Escrituras. Podemos ver dos ejemplos opuestos, ¿no? Pensemos el ejemplo de Adán y el de Jesús. Ambos han tenido conocimiento exacto del Padre y no lo dudamos, ninguno de los dos, ¿no? Porque Adán también vivió una cantidad incontable de años directamente recibiendo amorosamente la guía de Dios una vez que fue creado aquí en la tierra, ¿no? Pero demostró fe a la hora de obrar en armonía ese conocimiento exacto que hizo Adán. Egoístamente procuró satisfacer su propio deseo. Entonces dejó a un lado ese conocimiento exacto, lo que esperaba el Creador que hiciera, para obrar su propio deseo y estamos pagando las consecuencias, ¿no? El pecado y la muerte.
Así que el conocimiento por sí solo no hace que alguien sea una persona de fe. ¿Qué contraste en el caso de Jesús, ¿no? Ahora, ¿cómo demostró Jesús que tenía fe? Porque también tenía un amor profundo al que dio origen a ese conocimiento exacto, a su Padre Jehová. Entonces demostró en su vida con sus acciones que estaba dispuesto a hacer la voluntad divina, más allá de lo que eso implicara. Por eso, como decíamos anteriormente, ¿no? La fe no es simplemente una muestra emocional para sentirse un poco mejor, para hacer frente a una prueba. Piensa en el caso de Jesús. Su fe que trajo aparejada. Estar dispuesto a dejar su posición en el cielo. Imagínese viviendo al lado de su padre como una criatura espiritual perfecta, sin ningún tipo de dolencia, disfrutando de la compañía permanente de su padre, pero por la fe, por el conocimiento del propósito divino, estar dispuesto a venir aquí a la tierra, o sea, rebajarse, dejar de ser una criatura espiritual para convertirse en un ser humano de carne y hueso. Y no solo eso, sino estar al servicio de la humanidad, al grado de entregar su vida para rescatarnos de lo que Adán, por su falta de fe, perdió. Así que cuánto deja esto en claro, ¿no? Que la fe tiene que estar acompañada por obras. Y esas obras no siempre necesariamente nos benefician a corto plazo. Quizás nos exponga hasta pruebas, a dificultades, a penalidades. Pero la sabiduría de llevar a cabo la fe verdadera sabemos que a la larga produce los resultados deseados, ¿no? De hecho, al igual que Jesús, nosotros podemos demostrar nuestra fe más allá de las pruebas y desafíos. Pensemos en algunos campos. Por ejemplo, por la fe ponemos en práctica los principios bíblicos en nuestra vida de familia. Quienes comienzan a adquirir conocimiento exacto, quizá como lo vemos reflejado aquí en esta imagen, hacen algo que a veces cuando se comienza a estudiar la Biblia se cree que nunca se va a hacer. Por ejemplo, salir a predicar. ¿Cuántos que han abrazado la verdad han dicho, bueno, yo voy a adquirir conocimiento, pero eso de salir a la calle y ir de casa en casa, y que ha traído aparejado a aquellos que adquirieron ese conocimiento y que la fe los impulsó justamente a salir a hablar de las verdades divinas? Bueno, quizás en su propio hogar tenás oposición. Por un lado, a lo mejor una oposición total, o por otro lado, como pidiéndole que por favor, ¿cómo va a ser esto, no? Te han lavado la cabeza, te han hecho creer cualquier cosa, ¿no? O vas a hacer, a lo mejor ahora que nuestra familia queda avergonzada por lo que vas a estar haciendo, y bueno, una cantidad de argumentos. La fe verdadera ahora se demuestra en la práctica, cuando uno está dispuesto a dar este paso. Y si usted recién está aprendiendo de la Biblia, tenga la seguridad que si adquiere la fe y llega a amar a Jehová, este paso lo dará, ¿no? Recuerdo muchos años atrás, sirviendo de precursor en una congregación, que una hermana me pidió si le hacía el estudio a su esposo, ¿no? Comencé el estudio bíblico con su esposo, y siempre recuerdo, él acababa de jubilarse y tenía un fondo hermoso, una especie de viverito, estaba tan tranquilo. Entonces recuerdo que él me dijo, ¿no? Dice, yo voy a estudiar la Biblia, dice, contigo, dice. Pero dice, de mi casa no me va a sacar nadie, dice. Yo me jubilé para estar tranquilo, dice, aquí en casa, disfrutar de lo que tenía. Y bueno, dijimos, excelente, ¿no? Tú tienes que adquirir conocimiento, después lo que hagas con ese conocimiento, lo decidirás, ¿no? Así que recuerdo que estudiamos al tiempo, bueno, me habían asignado precursor especial, me fui a servir a otra zona y volví de vacaciones a la zona y nuevamente me aborda la esposa, la que me había animado a que le haga el estudio al esposo. ¿Pero para qué me aborda ahora? Para que le pida al esposo que se quede de vez en cuando en la casa. Porque dice, no para de predicar ahora, dice. Y recuerdo que hablábamos con él, ¿no? ¿Recuerdas cuando empezamos a estudiar lo que decía? Bueno, ahora él sentía esa necesidad, ¿no? El conocimiento exacto y el amor por Jehová y por el prójimo lo llevó a actuar. Por eso la fe se demuestra con este obrar. Si usted ha empezado a aprender acerca de Jehová, tenga la garantía de que si este conocimiento exacto toca su corazón y llega a amar a Dios, también lo hará, más allá de la oposición que pudiera presentarse en el camino. Por otro lado, también por la fe, demostramos que nuestra adoración a Dios es más importante que el empleo
con el que quizás usted se mantenga. Y esto también se demuestra por la fe, ¿no? ¿Por qué decimos? Bueno, porque los valores en este mundo, alejados de la fe verdadera, pasan muchas veces por el medio de mantenimiento, el trabajo, lo que le permite obtener, ¿no?, lo material, y a través de eso, aparentemente, alcanzar cierto nivel de felicidad y las metas y objetivos en la vida. El cristiano verdadero está consciente, y de hecho la Biblia dice que debe ser una persona trabajadora e industriosa. Pero no ve trastocado el orden de prioridades. Tiene muy en claro que la adoración a Dios ocupa un lugar primordial en su vida, como lo vemos ilustrado quizás aquí en esta imagen, ¿no? Un cabeza de familia, ¿no?, que trabaja allí en una oficina junto a compañeros de trabajo, que cumple su jornada de trabajo, pero el día y el horario que tiene que reunirse con su familia a adorar a Dios, que tiene muy en claro. Bueno, aunque quizás su patrono le pida que se quede más tiempo para trabajar horas extraordinarias y entonces ahora poder hasta alcanzar algunos deseos y logros en sentido material, ¿no?, permanezca junto a sus compañeros en el trabajo. ¿Qué le hace hacer la fe? Bueno, tener en claro que lo primordial es su adoración a Dios. Si bien el trabajo es algo importante, pero no va más allá, ¿no?, como quizás el común de las personas en este sistema. De hecho, como vemos ilustrado allí, un hermano nuestro llamado Jean-Claude, casado, con hijos y superintendente cristiano, un anciano de congregación, pasó por una prueba de fe al respecto, ¿no?, cuando su supervisor le notificó que incluso le iban a cambiar el horario de trabajo y pasaría a trabajar los 7 días de la semana desde las 6:30 de la noche en adelante, afectando sus arreglos para reunirse para adorar a Dios. Bueno, ¿qué es lo que hizo Jean-Claude? Le explicó a su jefe, ¿no?, que su deber no era solo ganarse el pan, sino también tenía que cuidar espiritualmente de su familia y atender a su congregación, la responsabilidad que tenía en la congregación. Bueno, ¿cuál fue la reacción de su supervisor ante este planteo? Bueno, la respuesta fue terminante. Le dijo: bastante suerte tienes con poder trabajar. Dice: más te valdría dejar a un lado a tu mujer, a tus hijos y tus problemas. Dedícate a la empresa y punto. Tú decides o tu religión o tu trabajo. ¿Qué planteo?, ¿no? No obstante, Jean-Claude tenía esto en claro y él le dijo que seguiría, ¿no?, mientras le permitieran con el trabajo en la jornada en la que habían pactado. Así que al día siguiente fue en el horario pactado, esperando a ver cuál sería el resultado finalmente. Pero antes de salir para su trabajo, recibe una llamada telefónica en donde le dan la noticia que este supervisor, que lo había amenazado en estos términos, acababa de ser echado, ¿no?, y que él conservaba su horario de trabajo. O sea, la fe le permitió hacer frente a esa situación. Y de hecho, ver cómo la mano de Jehová también bendijo su determinación. O sea, la garantía que nos da Jehová es la que en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el versículo 33 se destaca, ¿no? En este capítulo 6 se habla de cubrir las necesidades básicas, que comer, que ponernos. Y allí Jehová nos dice a través de Cristo: sigan buscando primero el reino de Dios, ¿no? Y entonces todas estas otras cosas, que comer o que ponerse, ¿no?, les serán añadidas. Jehová se encargaría. Y esa es una garantía, ¿no? La experiencia de Jean-Claude fue muy particular, ¿no? Él siguió con su empleo, su horario de trabajo. No siempre sucede eso, ¿no? Hay hermanos que como consecuencia de su determinación pueden perder el empleo que tienen. Pero eso significa que dejen de tener lo necesario, que comer, que beber, que ponerse. Bueno, como dijimos, la fe tiene que tener pruebas, ¿no? Es como yo le decía anteriormente: si le digo que mañana va a amanecer, ¿usted lo cree? Sí, lo cree porque, como dijimos, ha visto un día tras otro amanecer. Ahora, ¿qué hay de estas palabras? De que Jehová garantice, si buscamos primero el reino, las demás cosas sean añadidas. Bueno, si tiene alguna duda, pregúntele a cualquier testigo de Jehová de este auditorio que lleva décadas comiendo, bebiendo y vistiéndose y poniendo la adoración a Dios en primer lugar. Seguramente le podrá mostrar de qué manera Jehová ha resuelto situaciones como consecuencia de su fe y cómo los ha cuidado.
De hecho, usted verá a varios testigos bien rellenitos y gorditos, ¿no? No es que los cuidó hacia medias, ¿no? No les hace faltar Jehová lo más mínimo de lo necesario para la vida. Esto es una garantía. Es como lo expresó David en el Salmo, ¿no? Dice, yo era joven, he envejecido y nunca he visto a nadie justo, o sea, a alguien que muestre fe, dice, dejado enteramente, o a sus hijitos, su prole, buscando algo que comer, buscando pan. Sí, quizás la fe nos puede poner a pruebas. Quizás pasemos algún aprieto, pero dice, no dejados enteramente. O sea, Jehová finalmente dará la salida. Por eso uno puede demostrar esa fe verdadera sin dudarlo. Y de hecho, también por la fe, les hablamos a otras personas de las verdades de la Biblia. Estamos dispuestos a hacerlo día tras día, ¿no? Transmitir estas verdades, quizás como vemos, ¿no? A esta joven que aprendió las verdades divinas y ahora está dispuesta, no solo siendo de casa en casa, sino como hablamos con los hermanos aquí en la congregación esta semana, ¿no? Aprovechando ocasiones informales de estar en presencia, ¿no? De personas a las que se les puede dar un testimonio, aunque a veces uno sea retraído, tímido, como vemos a ella quizás orando y pidiéndole a Dios, ¿no? Que le dé el valor para poder transmitir el mensaje. Y hasta quizás usted que está en este auditorio escuchó las verdades divinas, quizás de esta manera, en un lugar público o en su lugar de empleo, ¿no? O informalmente a través de algún ser querido, familiar o amigo. Sí, ¿qué es lo que hace la fe? Nos hace hablar. Es como la segunda carta a los Corintios lo expresa, que podemos leer. Segunda a los Corintios, capítulo 4, el versículo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Ahora bien, tenemos el mismo espíritu de fe del cual se escribió. Tuve fe y por eso hablé. Por lo tanto, nosotros tenemos fe y por eso hablamos. Sí, la fe nos hace compartir las verdades divinas con otras. ¿Y quién dudaría que eso es así? Bueno, queda demostrado alrededor de toda la tierra que las personas cuando ven en el vecindario a un grupo de personas que va con la Biblia y de dos en dos y los visita, no dudan que somos los testigos de Jehová. O sea, esto que decimos está comprobado y está a la vista. La fe nos hace hablar. Seamos mayores, menores, niños, tengamos más o menos educación o preparación seglar, la fe nos hace hablar. Y eso está claramente comprobado. De hecho, muchas personas nos admiran por la determinación, por la tenacidad y por estar dispuestos, más allá de la respuesta que nos den las personas, a seguir compartiendo las verdades que la fe verdadera nos ha transmitido. De hecho, no solo estamos dispuestos entonces a hacer frente a esos desafíos, sino también tenemos en claro que la fe verdadera hoy nos beneficia plenamente. De hecho, la fe en el rescate de Cristo, como hablamos anteriormente, nos ayuda a superar los sentimientos de culpa por pecados del pasado. Sí, quizás a lo mejor los cambios que tengamos que hacer implica también hacer frente a esos sentimientos por cosas que hemos hecho antes de conocer a Dios y que nos arrepentimos, pero que no podemos volver atrás. Bueno, la fe verdadera nos ayuda a superar esos sentimientos de culpa. En parte vamos a hablar algo más de esto en el tema final. También la fe en las promesas de Dios nos ayuda a no angustiarnos cuando vemos que este mundo va de mal en peor. Sí, hay noticias que son desgarradoras que vemos a diario. Pero por otro lado, la fe verdadera nos ha mostrado que el Creador nos ha indicado, ha vaticinado que el ser humano alejado de él llegaría a puntos de degradación inimaginables para muchos. Por eso la fe verdadera también nos ayuda a hacer frente a estos desafíos sin que la angustia supere o afecte adversamente nuestras emociones. Y por otro lado, la fe en la resurrección, como vamos a ver en la siguiente parte de esta reunión, nos consuela cuando perdemos a un ser amado. También esta garantía de parte de Jehová nos da fuerzas para seguir adelante. Por eso, queridos hermanos y amigos, algo que nos queda muy en claro es que la fe verdadera está al alcance de todos. Todos podemos adquirir el conocimiento exacto de la palabra de Dios. Como hemos visto, ¿no? Necesitamos dedicar tiempo, sí, necesitamos dedicar tiempo, pero podemos desarrollar esa clase de fe tan singular que nos prepara
para vivir un futuro maravilloso por delante. Así que qué bueno es que si lo está haciendo, siga adquiriendo el conocimiento exacto de Dios. Alcance una relación de amistad con Él. Como consecuencia del sacrificio de Cristo esto es posible, porque Adán nos puso en enemistad con Dios. Pero ahora Jesús, entregando su vida por la fe y el amor, nos permite a usted y a mí ser amigos de Jehová. Y tenga la seguridad que a todos sus amigos Jehová los va a recompensar eternamente por haber demostrado en su vida cotidiana la fe verdadera.